Buenos días, buenas tardes y en especial, muy buenas noches. Mi nombre es Aurora y hoy te voy a platicar tres relatos cortos de terror de México. Escucha con atención y recuerda, no mires detrás de ti. El primer relato se llama El Puente Ara, en el Estado de México. Don Javier recuerda que no conocía la leyenda del Puente Ara hasta que la vivió en carne propia. Recuerda que iba transitando por el camino con su mula, llevando una carga de pastura para sus animales, y pensaba que ya se le había hecho muy tarde, por lo que a esta hora ya deberían estar muy hambrientos. Ya estaba un poco anciano, y no podía andar como antes, y tal vez si alguien le hubiera advertido del peligro que corría al cruzar por ahí a esa hora, no lo hubiera hecho, y habría preferido quedarse a dormir en el campo. Justo cuando se iba acercando al puente Ara, notó que su mula comenzó a inquietarse. Ya estaba cansado y no iba a soportar este tipo de arrebatos por parte del animal, por lo que se molestó y la jaló. Pero entre más avanzaban, la mula se ponía cada vez más inquieta, al grado en que se le zafó la correa 2 veces. Cuando don Javier se agachó para recogerla por segunda vez y luego se incorporó, vio claramente cómo una mujer se le acercaba. Aquella dama estaba vestida completamente de negro y no se le veía la cara, a lo que él no prestó mucha atención. ¿Qué se le ofrece?, dijo don Javier cuando tuvo cerca a la mujer. Quiero que me acompañe hasta el puente Ara, dijo la aparente señora. Lo haría con gusto, pero, ¿sabe? Intento bordear el puente por la colina, pues mi mula no creo que quiera atravesarlo. Está muy inquieta, respondió el viejo. Pero de hacerlo se va a tardar más, y por lo que se ve, usted está agotado, insistió la señora. Don Javier no tuvo más remedio que aceptar. Total, si la mula no deseaba pasar por el puente, lo de menos era regresarse y ladearlo por la colina, pensaba don Javier. Después de todo, no iba a dejar que la señora se fuera sola, la cual vestía ropas finas y parecía de buena familia, por lo que se pensó no estaría acostumbrada a viajar por esos lugares. El hombre recuerda que nunca le vio la cara, aunque tampoco hizo el intento de hacerlo. Lo que a él le interesaba era llegar a su casa para alimentar a sus animales. Por su cabeza pasaban cosas como: ¿para qué acompañé a la señora? Y si mi mula no quiere pasar el puente, me tendré que regresar. Y demás cosas que se le pueden ocurrir a un hombre necio. Don Javier recuerda que en cuanto llegó al puente Ara, salió de entre un árbol un señor vestido de negro. De inmediato pensó que aquella mujer le había llevado hasta ahí a propósito. Pero, ¿qué me pueden quitar si no traigo dinero?, pensó el hombre algo asustado. Y entonces se dio cuenta. La mujer había desaparecido. Nunca se fijó para dónde se fue, por lo que solo quedaba aquel señor al que tampoco le podía ver el rostro. Recuerda que aquel hombre sacó un látigo y lo golpeó. La mula, que ya estaba muy inquieta desde que la señora iba a su lado, empezó a levantarse, tirando toda la pastura que el viejo llevaba. Aquel hombre parecía no tener piedad, y por más que don Javier gritaba que no traía dinero, el hombre no se detenía. Don Javier recuerda que como pudo llegó hasta el puente y corrió, olvidándose de la mula. En cuanto lo cruzó, pudo notar que el hombre había desaparecido, momento que aprovechó para irse corriendo a su casa. Al día siguiente, asegura que uno de sus amigos lo fue a buscar a su casa, a quien le relató lo que le había ocurrido en el puente. Pero su amigo, lejos de burlarse, le dijo que debió haberle advertido. ¿Advertido de qué?, preguntó don Javier. Pues que en el puente Ara espantan, afirmó su amigo. Su amigo lo llevó a este lugar de los hechos con la confianza de que aquellos seres no se aparecen por las mañanas. Ahí le mostró un cementerio que pertenecía a la hacienda Ara. En torno a esta hacienda existe una leyenda, en la que se cuenta que aquellos seres salen de aquel cementerio por venganza, ya que les arrebataron la vida en tiempos de la Revolución. El amigo no le había referido la historia porque pensó que otro ya se le había dicho. Resulta que nadie de por ahí cruza el puente Ara después de las 5 de la tarde, porque ese hombre vestido de negro siempre se aparece y hace lo mismo.
En cuanto a la mujer, él fue la primera persona en verla, sin que por esto se crea que haya sido el único, puesto que según cuentan los habitantes de aquel lugar, aquel hombre ha causado el fallecimiento de varias personas. 2 años antes de que don Javier cruzara por ahí, un joven cayó cuando su caballo asustado galopó sin freno por el puente. El hombre quedó ahí tirado al instante, debido a que el puente estaba lleno de piedras de río. Poco después del cruce de don Javier, 2 jóvenes escépticos se aventuraron a cruzar por el puente, solo que en esa ocasión el caballo arrastró a uno por todo el puente, dejándolo tirado en las puertas del cementerio. Fue a partir de entonces que nadie se atrevió a cruzar el puente Ara de nuevo de noche. El puente Ara justamente se encuentra situado arriba de unas piedras de río, y aunque no es muy profundo, por lo menos una caída desde ahí sí deja herido cualquiera, y más si es lanzado desde un caballo. Pero eso no es todo. Para terminar el relato, les diré que el puente es muy largo. Tiene una longitud equivalente a 500 pasos. Y, bueno, si resulta que la leyenda es cierta, la verdad no me gustaría visitar ese puente. La siguiente leyenda se llama El hombre sin cabeza de la Noria, del estado de Guanajuato. Hablar de este espíritu es tan similar como hablar de algo que esté en el bajo astral. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Pero este no es el caso de doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el hombre sin cabeza es su pariente, que viene del más allá con el objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. En aquel momento María tenía 10 años, cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla, y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a trascender y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho parecía que deseaba más que su madre falleciera que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerle pasar un mal rato. Una noche este primo llegó bastante borracho. Entre gritos y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña María. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Y este, enfurecido, le gritó su deseo de que desapareciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir, como de costumbre, por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer, habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. Y María, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre esta carreta. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podía tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte del alcohol, era un grosero con ella. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente enojado, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a ir a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos le había ido a gritar por los montes, como aseguraba el joven.
El primo al parecer estaba muy indignado, y aunque no había bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir a casa. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La mujer le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que llegan a escuchar a la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, los podrían confundir con la persona que andan buscando, y cuando se dé cuenta que no lo son, la muerte se enoja y toma sus vidas con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de su tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto, tal vez su tía iba a trascender pronto. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, ni siquiera la dejó hablar y la sacó del lugar. Esa misma noche llegó el primo y, sin más, empezó a gritarle a María, advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero fue inútil, porque cayó al piso. El joven pensó que su madre había fallecido y, desesperado, salió huyendo. Así pasaron los días sin que se supiera nada de él. Una tarde volvió muy molesto, alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche, y la tía le dijo que eso no podía ser otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iban a conseguir que él creyera en esas leyendas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él estaba tan molesto que solo le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. La leyenda cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido, y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto, debido a la manera tan trágica en la que se había ido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El siguiente relato se llama La leyenda del usurero del Baratillo, también del estado de Guanajuato. Esta leyenda trata de un hombre que vivió en tiempos de la Revolución de 1910. Se dice que 2 o 3 veces al día, cuando ya sentía hambre, bajaba la escalera de su casa y se abría el pesado zaguán, hermético por el resto del día. Rápidamente cambiaba unos centavos por atole y tamales, o bien por nopales y tortillas, según la hora, y sin cruzar palabra con nadie, volvía otra vez a su encierro. La gran puerta de madera dejaba oír el crujido de sus goznes herrumbrosos, para continuar irremediablemente cerrada. Era llamado el usurero del Baratillo, como dio en llamarle la gente del pueblo. Hombre enjuto, de mirada extraviada, blanco, estatura regular, bigote y piocha que dejaban ver evidentemente un rostro sin afeitarse. Vestía pantalón negro y una camisa que se suponía blanca en otros tiempos. Este hombre era tan rico
que por haber acumulado tan inmensa cantidad de monedas de oro, perdió la razón. Hace años que a toda hora del día y de la noche, según cuenta el vulgo, se le oye contar y recontar el dinero y gozar con el tintineo de las monedas que chocan unas con otras, dejándolas caer sobre el colchón de su cama. Ese ruido tan peculiar era toda su obsesión. Dicen que ese tesoro provenía del Montepío que tuvo en su propia casa por muchos años y por prestar con muy altos intereses. Fue también proverbial que la gente atribuyera al sombrío prestamista esta frase: peso que no deje 10, ¿para qué es? Prestaba su dinero en oro y ponía como condición que se le devolviera en oro, fijando, como hemos dicho, réditos altísimos. En una ocasión se encontró con un hombre más listo que él, quien logró sacarle a plazo corto como 2,000 pesos con el 25% de intereses, pagaderos en 8 días, pero que lejos de liquidarle, huyó llevándose el dinero. Dicen que esta fue la causa definitiva para que perdiera la cabeza. Desde ese día para el usurero no hubo más obsesión que contar su dinero y chapotear con sus manos repletas de monedas, que dejaba escurrir para escuchar cómo sonaba el golpeteo de unas con otras. Los vecinos lo ven casi todas las noches, y familias que han vivido en esa casa oyen sus pasos en las escaleras que suben o bajan. Por las noches oyen también el tintineo de las monedas. Es el usurero del baratillo que cuenta su tesoro. Tesoro que, como hasta ahora nadie lo ha encontrado, se asegura que sigue escondido en varios sitios de la casa, pues en medio de su gran avaricia pensaba que de ese modo jamás podrían encontrarlo. Ya es hora de dormir, ¿cierto? Buenas noches.